La historia comenzó en una noche tranquila después del partido de fútbol. Mi marido regresó a casa, acompañado de 2 amigos a quienes no conocía. Lo que sucedió esa noche cambiaría mi perspectiva para siempre. En esta narración exploraremos qué ocurrió en esa velada que dejó a todos pensando. Mi marido siempre ha sido una persona tranquila, sin sobresaltos ni extravagancias, alguien que elige una vida estable. Nuestra relación era muy cercana, o al menos eso creía yo. Después de tantos años, nunca hubo indicios de que él estuviera guardando algún secreto. Nuestra vida era simple. Durante el día me dedicaba a mis tareas y a mi rutina. Por las noches nos reuníamos en armonía. Esa noche, como era costumbre, mi marido se fue a jugar fútbol. Era su actividad de los sábados, un momento para desconectar y disfrutar con sus amigos. Yo me quedé en casa. Sin embargo, al regresar, no venía solo. Adrián y Pablo, 2 amigos que nunca había visto antes, lo acompañaban. Mi marido lucía contento y me los presentó mientras yo intentaba recordar si alguna vez los había mencionado. No, nunca lo había hecho. Parecían personas comunes, incluso amables, pero algo en el ambiente llamaba la atención. No lograba identificar qué era. No era común recibir visitas después del fútbol, así que opté por guardar silencio. Saludé a todos y hubo una conversación cordial. Luego me alejé para seguir con mis tareas. Sin embargo, sentía una necesidad de permanecer cerca, como si supiera que esa noche sería especial. La noche empezó como cualquier otra, pero lo que ocurriría a continuación no solo me haría dudar sobre mi vínculo, sino que también desafiara mis propias decisiones. Después de preparar unas bebidas, al regresar al salón, mi esposo irradiaba una vitalidad que me resultaba difícil de entender. Pensé que solo estaba emocionado por pasar un buen rato con Adrián y Pablo. Tomé asiento a su lado en el sofá mientras los 3 bromeaban sobre fútbol. Todo lucía normal hasta ese momento. Aquella noche carecía de cualquier rasgo especial. A veces participaba en la charla con alguna observación breve. Sin embargo, no podía dejar de notar algo extraño. No sé si se trataba de su actitud o de la manera en que hablaba, pero algo no encajaba. Quizás era su sonrisa. De vez en cuando su mirada se cruzaba con la mía, como si estuviera esperando algo. Decidí no darle importancia. Tal vez solo estaba de buen humor. Todo lucía común hasta que las palabras de mi esposo generaron un cambio en el ambiente. Sin previo aviso, miró a Pablo, sonrió y dijo algo que generó una reacción instantánea en mí. «Pablo, sabes que Elena podría ser muy buena conversadora esta noche». En ese momento sentí que todo se detenía. Las risas cesaron, las palabras quedaron en el aire. Intentaba procesar la información. ¿Qué acababa de decir? ¿Estaba bromeando? ¿Por qué lo decía? Dirigí la vista hacia mi marido buscando alguna pista de que todo era una broma. Tal vez esperaba verlo reír. Sin embargo, él mostraba una expresión tranquila, incluso serena. No se escucharon risas ni estruendos. Me miraba detenidamente, como si estuviera esperando mi respuesta. Mis ojos se posaron en los amigos de mi marido intentando averiguar si estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. Pablo, el hombre al que se había dirigido, mostraba un completo desconcierto. Permaneció sin moverse mientras su copa se balanceaba de la mesa a sus labios. Adrián no manifestaba emociones, con la vista fija en el piso. En cuestión de segundos se produjo un cambio radical en la atmósfera. La tensión era evidente y no podía ser ignorada. No lograba comprender si estaba molesta, confundida o atemorizada. Mi mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación racional para lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué lo dijo? ¿Qué significa todo esto? ¿Es esto un juego? ¿Qué espera que haga? Justo cuando pensaba que la situación no podía volverse más extraña,
Mi marido, con la misma calma, añadió algo adicional que terminó por perturbar aún más la atmósfera. Sí, lo digo en serio. Experimenté una sensación de golpe en el estómago. No era una broma. No había ningún propósito oculto. Mantenía una conversación con total seriedad y lo más preocupante de todo era que no tenía idea de qué significaba aquello. La ausencia de ruido en la habitación resultaba perturbadora. Nadie se atrevía a decir una palabra. Pablo se mantenía firme. Adrián seguía mirando hacia abajo y yo permanecía sentada intentando comprender. Esa noche dejó de ser una noche común. Lo sucedido después de esa declaración cambió la percepción que tengo de mi marido, la conexión que tengo con él e incluso la manera en que me veo a mí misma. Sin embargo, la noche transcurrió de una forma inesperada. Siempre había mostrado ser reservado. Así que, ¿por qué hacía esto ahora? ¿Por qué decía esas palabras frente a dos individuos que apenas había conocido? Lo miré fijamente a los ojos, buscando alguna pista que me ayudara a entender. Pero permaneció impasible, como si todo estuviese bajo control. Durante un breve momento viví una completa soledad, como si estuviera sola en ese lugar. En mi cabeza se amontonaban las ideas. ¿Es una broma pesada? ¿Está probando algo nuevo? ¿Está enojado conmigo? ¿Qué espera que haga? Mi mente iba a toda velocidad, pero mi cuerpo estaba paralizado. Una parte de mí ansiaba levantarme y escapar, cambiar de habitación, fingir que esto no estaba ocurriendo, evitar participar en algo que no entendía. Sin embargo, había una voz pequeña en un rincón de mi pensamiento que me decía: «Quédate aquí, mira lo que ocurre, descubre la razón detrás de sus acciones». Mi curiosidad y mi instinto de escapar parecían estar en conflicto. Decidí vigilar a mi marido con tranquilidad. Sostenía su copa actuando como si estuviera plenamente satisfecho con la situación. Lo que más me preocupaba era que parecía tener plena confianza en que todo saldría bien, como si supiera de antemano cómo concluiría la velada. ¿Cómo podía tener tanta certeza? ¿Qué quería demostrar? No era solo él. Los dos individuos también captaron mi atención, buscando alguna señal de que estaban igualmente desorientados. Pablo se mantenía firme, como si no hubiera decidido si reír o huir. Adrián parecía incómodo, pero algo en su actitud me dio la impresión de que aguardaba con expectación lo que ocurriría a continuación. ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Cuál sería la mejor acción que podía tomar? Cruzando los brazos, hice un esfuerzo para mantener la calma. No pensaba rendirme tan fácilmente. No pensaba decir que me sentía perdida. Decidí mantenerme callada, actuando como si no tuviera participación en los acontecimientos, como si no me afectara en absoluto. Sin embargo, la situación dentro de mí era caótica. Una vez más, mi esposo me miró fijamente. Esta vez su expresión había experimentado un cambio. No era una distracción. No se trataba de una broma. Daba la impresión de que tenía expectativas sobre mí, algo que no lograba entender del todo. ¿Cuál era su idea? ¿Cuáles eran mis opciones? En ese momento, lo único que lograba comprender era que, a pesar de mis esfuerzos por resistirme, ya estaba comprometida con cualquier plan que él estuviera tramando. No había forma de retractarme. Los cuestionamientos seguían invadiendo mi mente. Sin embargo, iba empeorando gradualmente. Mi respiración se tornaba cada vez más difícil de manejar. Quería soluciones, pero no me atrevía a preguntar. Entonces él hizo algo que me sorprendió aún más. Mi marido se puso de pie lentamente, sin decir nada, sin prestar atención a sus amigos. Simplemente caminó hacia mí. Al encontrarse muy cerca, se inclinó y me dijo algo en voz baja, casi inaudible. «Confía en mí».
Esas 3 palabras fueron suficientes para detener la avalancha de pensamientos en mi cabeza. Había una tranquilidad en su voz, como si me estuviera dando instrucciones de manera encubierta. En ese momento viví una mezcla de emociones incomprensible. Primero pensé en decirle que dejara de jugar conmigo. Sin embargo, había una seguridad en su mirada que me llevó a meditar. Nunca había mostrado tendencias impulsivas. Si estaba haciendo esto, tenía que haber una justificación. Sus palabras seguían resonando en mi mente. Confía en mí. Resultaba difícil, pero por alguna razón sentí que no tenía otra opción. Era como si me estuviera transmitiendo ese mensaje. Sin importar lo extraño o molesto que pudiera ser todo esto, tenía un propósito, aunque no entendía cuál. Decidí darle el beneficio de la duda. Envuelto en el respaldo del sofá, inhalé profundamente. No tenía intención de huir ni de seguir resistiendo. Decidí seguir sus indicaciones, aunque no entendía lo que estaba pasando. Tenía curiosidad por descubrir hasta dónde podía llegar esta situación. Había algo en mí que ansiaba confiar en él. Esas 3 expresiones habían llegado a un punto de no retorno. Comencé un proceso que cambiaría la forma en que veía a mi esposo y a mí misma. Después de mucho tiempo, por fin sentí que lo contemplaba desde una perspectiva completamente nueva. ¿Quién era esa persona? Era aquel con quien había compartido mi vida, pero ahora lucía diferente. Había una sensación de protección que nunca antes había experimentado, algo cautivador e inquietante al mismo tiempo. Decidí quedarme, no solo para averiguar sus intenciones, sino para entender quién era esta persona. Aún había misterios que no me había revelado, algo que no podía dejar de mencionar. Aunque la ansiedad seguía presente, estaba mezclada con una curiosidad incontrolable. En ese momento opté por tomar una decisión que cambiaría las cosas. Había cruzado un límite. Todo lo que sucediera a partir de ese instante sería irreversible. A medida que avanzaba la noche, todo empezó a cambiar. Mi marido, con esa calma desconcertante, seguía expresando observaciones poco comunes. Al principio las frases parecían inofensivas, pero siempre contenían una dualidad de significados que te hacía cuestionarte si había algo oculto. Adrián y Pablo, al principio rígidos y ansiosos, comenzaron a tranquilizarse, intentando adaptarse a un ambiente que les resultaba difícil de entender. En lo que a mí respecta, experimentaba una montaña rusa de emociones. La incertidumbre se convertía en ansiedad y luego surgía una curiosidad que no podía ignorar. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Qué está buscando? ¿Está probando algo nuevo? ¿O solo le divierte jugar conmigo? Adrián, el amigo que menos había hablado, por fin interrumpió la quietud con una risa tenue. En mi opinión, esta situación resulta un tanto incómoda, ¿cierto? Swing, mientras miraba a mi esposo. Pablo intentó cambiar el tema mencionando el fútbol, pero mi esposo lo frenó alzando la mano, como si intentara mantener el control de la conversación. Mantengamos el tema, dijo con una sonrisa poco amistosa. Me gustaría conversar acerca de un tema más interesante. Quiero que todos seamos honestos. Una vez más el silencio llenó la habitación. Al escuchar lo que dijo, ambos amigos se miraron claramente inquietos, mientras yo sentía cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. ¿De verdad era eso lo que tenía en mente? ¿Qué clase de honestidad estaba buscando? Me mordí el labio tratando de conservar la calma, pero el ambiente se tornaba cada vez más extraño. Parecía que estábamos participando en una especie de experimento social, un juego en el que solo mi esposo podía participar. «Cuéntame, Pablo», continuó mi marido dirigiendo su atención hacia él. «¿Qué pensaste al conocer a Elena por primera vez esta noche?» Pablo se quedó prendido a su bebida,
claramente sorprendido por la pregunta. Miró a mi marido, luego a mí y por último al piso. ¿Estás seguro de que quieres que lo diga? ¿Component placement? Preguntó con inquietud y confusión. Sí, quiero que seas honesto, respondió mi esposo con calma mientras esperaba la respuesta de Pablo. Sentí como la tensión se apoderaba de mi cuerpo. El tiempo parecía haberse detenido. No podía creer que mi esposo estuviera interrogando a sus amigos de esa manera. Estaba segura de que cualquier contestación perturbaría la atmósfera de la noche. Después de inspirar profundamente, Pablo dijo: «Pensé que era una mujer realmente bella». Su tono de voz denotaba inseguridad, como si estuviera esperando una reprimenda. Mi marido asintió con la cabeza como si hubiera previsto esa respuesta. Luego miró a Adrián. «¿Y tú, Adrián, qué pensaste?» Adrián, visiblemente irritado, trató de sonreír para disminuir la tensión del momento. «Creo que coincidimos», dijo con un encogimiento de hombros. Empecé a sentir una sensación extraña en mi interior. No sabía si era vergüenza, incomodidad o alguna otra cosa. Cada palabra estaba empeorando la atmósfera. Quería decir algo, lo que fuera, para detener la conversación, pero una parte de mí seguía sintiendo curiosidad. ¿Cuál era el límite de mi esposo? ¿Qué pretendía con todo esto? La atmósfera estaba cargada de tensión, pero lo que hizo mi esposo a continuación cambió por completo la situación. Se levantó de su asiento y colocó su copa en la mesa con tanta precisión que parecía premeditado. El silencio reinaba en la sala. Cada paso que daba en dirección al centro resonaba como un eco. Él acaparaba todas las miradas. Hasta yo, que había luchado con mis propios pensamientos, era incapaz de apartar la vista de él. Había algo en su posición, en la forma en que nos miraba a cada uno, que me hizo darme cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión importante. Empecé a sentir cómo mi corazón latía con más intensidad. Una mezcla de ilusión y miedo invadió mis pensamientos. ¿Qué mensaje estaba a punto de comunicar? ¿Puedo pedirles algo?, Zrenia dijo con un tono calmado y amistoso. Dirigió su mirada hacia Adrián y Pablo. Necesito su ayuda esta noche. Confío en ustedes al igual que ustedes confían en mí. Ambos individuos lo miraron con evidente confusión, tratando de entender lo que acababan de escuchar. Adrián fue el primero en hablar. ¿Podrías explicarte mejor?, suingió con nerviosismo. Mi esposo respondió con una sonrisa que empezaba a desconcertar a quienes lo rodeaban. Una sonrisa que escondía emociones más intensas. Esta noche no hay disfraces, no hay secretos. Quiero que todos aquí sean completamente sinceros, aunque les cause incomodidad. Sentí una opresión en el pecho. ¿Qué pretendía? ¿A qué se refería? ¿Qué pronosticaba que ocurriría en ese lugar? Mi mente buscaba soluciones, pero solo encontraba más preguntas. La tensión era palpable, como una carga que pesaba sobre cada uno de nosotros. Miré de Adrián a Pablo tratando de comprender sus pensamientos, pero se veían tan confundidos como yo. Mi marido, como si se hubiera dado cuenta de que necesitaba un estímulo adicional, se giró ligeramente en mi dirección. «No hay motivo para inquietarse, no es un ensayo», dijo con una sonrisa. «Mi único deseo es que tanto Elena como yo podamos contar el uno con el otro». Tras decir eso, dirigió su vista hacia mí. Sentí que algo había cambiado. Había dejado de ser solo una espectadora. Ahora me encontraba completamente involucrada, a pesar de no saber cómo. En ese instante mi marido tomó la decisión que cambió por completo la forma en que transcurría la noche. Se acercó a Adrián y le dijo con una calma que casi me heló la piel. «Adrián, si confías en mí, por favor, acércate a Elena». Mis ojos se abrieron como platos. Experimenté un aumento en mi ritmo respiratorio.
¿Qué estaba haciendo? Reflexionaba mientras Adrián lo miraba como si hubiera pedido algo imposible de alcanzar. Pablo no podía ocultar su nerviosismo. Yo misma estaba dividida entre la duda y el interés. Mi cuerpo entero estaba en estado de alerta, pero era imposible moverme o emitir sonido alguno. La tensión resultaba insoportable. Adrián titubeó, observó a mi esposo y luego a mí. Tras tomar una profunda bocanada de aire, se incorporó lentamente. Caminó hacia donde yo estaba, pero luego hizo una pausa y miró hacia Pablo, como si esperara su aprobación. Mi marido guardó silencio y contempló la situación con una expresión tranquila que comenzaba a desconcertar a quienes lo rodeaban. Parecía comprender que al fin y al cabo, sus peticiones serían atendidas. En ese momento sentí que todo estaba a punto de estallar. Adrián estaba a punto de hacer algo que ninguno de nosotros lograba entender del todo. Pablo parecía estar a punto de intervenir, y esposo se limitaba a observar, como si todo se desarrollara exactamente según lo había previsto. En ese instante fue cuando me di cuenta de que la noche estaba a punto de llegar a un punto de no retorno. La atmósfera dentro de la habitación era inusual. Adrián se había acercado a mí, pero decidió detenerse meditando sobre la situación. Pablo se mantenía estático con la copa en su mano, pero su atención estaba puesta en nosotros. Mi marido permanecía firme y tranquilo, como si supiera lo que sucedería a continuación. La atmósfera estaba tan cargada que mi respiración se hacía pesada. Entonces mi marido se acercó y, con la calma que había demostrado a lo largo de toda la noche, dijo algo que dejó en claro que esta situación excedía nuestras expectativas. Esta noche no solo implica palabras. La clave está en la confianza, en dejar atrás nuestros miedos y explorar algo que normalmente no nos permitiríamos. Al cruzar sus miradas con Adrián y Pablo, sentí una sensación helada que recorría mi columna vertebral. No había dudas. Esa noche planeaba cruzar límites que nunca antes había cruzado. Un ligero temblor recorría mis manos. Sentía cómo mi corazón latía con tal fuerza que parecía que su sonido resonaba para todos a mi alrededor. Dudaba de si estaba lista para afrontar la situación. Sin embargo, al encontrarme con la mirada de mi esposo, hubo algo en su semblante que me obligó a tomar una respiración profunda. «Puedes tener fe en mí», volvió a susurrarme. Aquella simple oración parecía tener el poder de despejar todas mis dudas. Lo examiné minuciosamente y al final estuve de acuerdo. De esta manera todo experimentó un cambio radical. La tensión que había invadido la citación comenzó a transformarse en algo diferente. Un ambiente lleno de sentimiento con una mirada llena de pasión. Noté el contacto de las manos de mi marido en mis hombros, guiándome con suavidad mientras Adrián y Pablo se acercaban poco a poco, como si aguardaran una invitación que ya les había sido enviada. Al principio situación resultó embarazosa, pero pronto se intensificó. Fue mi marido quien asumió el control, marcando el compás mientras los otros seguían adelante. Poco a poco se desvaneció toda señal de duda. Era la primera vez en mi vida que experimentaba una sensación de vulnerabilidad y libertad a la vez. Las manos de Adrián se posaron en mi cintura mientras Pablo permanecía cerca con una expresión nerviosa y anhelante en su rostro. La intensidad lo envolvía todo. Mi marido no paraba de observarme con una sonrisa de orgullo y contento en su rostro. Observaba cómo todo encajaba exactamente según lo había anticipado. A medida que avanzaba la noche, las fronteras que nos separaban desaparecían por completo. No había cabida para la vergüenza, solo para el deseo, la conexión y la confianza. Fue una experiencia diferente a todo lo que había experimentado antes, una experiencia que despertó en mí una sensación de vitalidad sin igual. Al finalizar todo en la habitación volvió la tranquilidad. Adrián y Pablo se sentaron cómodamente en el sofá, compartiendo miradas que comunicaban emociones más allá de lo que el lenguaje podría expresar.
Mi marido tomó mi mano y me miró como si necesitara asegurarse de que me encontraba bien. Todo salió de manera excelente, le dije asintiendo con la cabeza y sonriendo. ¿Estás segura, Elena? Drenia me preguntó mientras retiraba un mechón de cabello de mi rostro. La confianza es el pilar fundamental de todo. Saber que pase lo que pase, estaremos juntos. A pesar de que aún quedaba mucho por analizar, logré comprender su mensaje. Aquella noche no solo transformó nuestra conexión, sino también mi percepción de mi esposo, de mí misma y de todo lo que creíamos entender sobre el amor y la confianza. Aquella noche rebasamos fronteras que jamás habría pensado traspasar. Al cerrarse la puerta detrás de Adrián y Pablo, el hogar se sumió en un profundo silencio. La energía de la noche seguía presente en el ambiente. Durante un instante ambos guardamos silencio. Yo permanecí sentada en el sillón, aún reflexionando sobre lo sucedido, mientras él permanecía tranquilo a mi lado. ¿Cómo te encuentras, Elena? Component Placement me preguntó fijando la mirada en mis ojos. Asentí con calma, pero era consciente de que en mi semblante se podía apreciar una mezcla de sentimientos difíciles de expresar con palabras. Lo que estoy experimentando, respondí. En ese momento mi esposo tomó la palabra. Lo que deseaba esta noche iba más allá de una mera prueba, dijo con cautela. Deseaba que pudiéramos comprender un aspecto relevante, que cuando depositamos una confianza sincera, superamos el miedo. La confianza nos permite superar las barreras que creamos. Las expresiones que pronunció comenzaron a darle significado a todos los eventos de esa noche. En un principio era inevitable que experimentara cierta incomodidad. No era posible comunicarte esta información de una manera distinta, dijo notando mi molestia. Sin embargo, durante nuestra conversación, fue evidente que lo sucedido resultaba inexplicable mediante la comunicación verbal. El deseo de mi esposo era que pudiéramos disfrutar de esa vivencia juntos, experimentarla en nuestras propias emociones. Solo en ese momento podíamos comprender el verdadero significado. El diálogo nos brindó la oportunidad de meditar acerca de nuestras experiencias compartidas. Me percaté de que a pesar de que la noche inusual representó una ocasión para desarrollarnos como pareja y como personas. En ocasiones las vivencias que menos esperamos son las que más impacto tienen en nuestro crecimiento personal. Aquella noche me dio una lección. En ocasiones los sucesos más sorpresivos nos motivan a evolucionar, mejorar nuestra comunicación y consolidar nuestros vínculos de formas inesperadas. La confianza va más allá de ser simplemente una palabra. Se trata de una acción.